De acuerdo, no hay más preguntas. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Yo trataré de hacer una intervención porque a estas alturas de la semana y también de la sesión de hoy, yo creo que los detalles del presupuesto ya han sido tratados, pero usted es la responsable política de este presupuesto. Bueno, el responsable político evidentemente es el presidente del Gobierno de Asturias, el presidente Javier Fernández. Pero usted es la responsable, digamos, de la elaboración del presupuesto y de defenderlo aquí ante esta Cámara, la responsable política, ¿no? Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta cuáles son los propios criterios que ustedes establecen en su informe, el informe económico financiero, que de alguna manera es la base sobre la que se construye posteriormente el presupuesto, ¿no? Hay unas perspectivas de crecimiento en Asturias que, según los datos que ustedes aportan aquí, de diversos observatorios de análisis económico, vuelven a colocar a Asturias cara al año 2015 en una tasa de crecimiento inferior, en algunos casos 8 puntos, al crecimiento previsto para el conjunto de la economía nacional. Yo creo que tenemos que invertir, tenemos que cubrir esa diferencia, si por lo menos queremos engancharnos, digamos, a la que se anuncia, porque, en fin, es bastante discutible, pero al menos anuncia una mejora económica para el año 2015, ¿no? En fin, ¿entiende usted que este presupuesto nos permite, de alguna manera, cubrir esa diferencia en cuanto a la recuperación económica que Asturias ha tenido durante este ejercicio? Podemos analizar las cifras del año 2013 y las que ya conocemos del año 2014 y las que prevén para el 2015, donde también sostienen que Asturias va a seguir estando por debajo de la media de crecimiento del país. Los presupuestos autonómicos tienen la capacidad que tienen. Yo creo que todos debemos de también tenerlo claro. Y tiene un aspecto o una obligación fundamental, que es sobre todo las competencias que tienen las comunidades autónomas. Las competencias de las comunidades autónomas son los servicios públicos básicos fundamentalmente. Preservar esos servicios públicos es una inversión social de futuro, sin ninguna duda. Evitar que haya desigualdades, evitar que el día de mañana se quede, o hoy, por la crisis, se quede descolgar a gente del sistema. Invertir en un sistema educativo de calidad, que su señoría defiende muchas veces en el Parlamento. Garantizar esa igualdad y igualdad de oportunidades. Me parece que es una apuesta de las comunidades autónomas, en un momento como los actuales, fundamental. Y este presupuesto tiene una apuesta clara en ese sentido. Y además, realiza, como le decía, dentro de las limitaciones que tiene y dentro de las restricciones que tiene, intenta mantener un equilibrio con las medidas que también realiza de promoción económica, de apuesta por el I+D+I y de inversión. Naturalmente, dentro del escenario que tenemos y no olvidándonos de cuáles son las competencias y las prioridades claras de las comunidades autónomas. Y sobre todo, dónde están ahora las necesidades, que tampoco podemos olvidarlas, dónde están y que hay que atenderlas. Esa es nuestra obligación y además creo que es una obligación hasta como sociedad. Sí, yo puedo compartir con usted ese discurso, consejera. Puedo compartir con usted ese discurso de defensa de los servicios sociales, de la lucha contra la desigualdad, de la defensa, digamos, de una salida de la crisis igualitaria que no deje a personas en el camino. Pero es evidente que si la mayor fuente de desigualdad que hay en Asturias en este momento es nuestra incapacidad de engancharnos a la previsible recuperación económica, al menos en las mismas condiciones que otras comunidades autónomas. Lo dicen ustedes en el informe económico que acompaña al presupuesto. Hablan de cuáles son las previsiones, tanto el Servicio de Estudios del BBVA como Hispalink, específicamente para Asturias, el servicio de la Universidad de Oviedo. Y en sus previsiones apuntan a un crecimiento menos intenso, en 8 puntos, en relación con el que se prevé para la media nacional. Y no tengo en fin, yo coincido con usted en esas conclusiones, pero es que al final
esa diferencia, si no conseguimos generar actividad económica, vamos a tener un gasto social creciente inasumible, que no vamos a poder sostener seguramente. Fíjese, el otro día en la comparecencia de la consejera de Bienestar Social, la Consejería de Bienestar Social, se hacía un canto al hecho de que, en fin, el gasto de salario social haya subido de los 43 millones a los 85, me parece, y en algunas previsiones plantean que incluso al final del año llegaremos a los cerca de 100 millones. A mí lo que me parece es que eso es la foto de un fracaso. Si yo se lo dije así a la consejera de Bienestar Social, me parece que es la foto de un fracaso, porque eso significa que cada vez estamos teniendo que sostener con recursos públicos a gente que no encuentra trabajo, que no tiene otra fuente de ingresos y que no hay ocupación porque no hay empleo en Asturias. Y por eso le digo, mi pregunta es, entiendo que un presupuesto, y en esta circunstancia más, tiene que sostener los servicios públicos, pero ojo, tiene una función esencial también, que es promover la actividad económica. Pero no solo porque lo digo yo, porque es que lo dicen ustedes. Le voy a leer, supongo que usted lo conoce, la página 26 del informe económico. En estos momentos es cuando se hace más necesario instrumentar una nueva política económica con medidas expansivas que fomenten el crecimiento y permitan la creación de empleo neto para crear un círculo virtuoso entre el aumento del empleo, el consumo, la inversión y el crecimiento económico. ¿Usted cree que este presupuesto sirve para crear ese círculo virtuoso? No para crearlo, ya sé. No soy tan desconocedor para saber, como para creer que esto se puede establecer únicamente con el presupuesto de una comunidad autónoma. Ya lo sé que no, pero tiene que ayudar. Y la pregunta es, ¿este presupuesto ayuda a esto que ustedes dicen aquí, que es absolutamente necesario en estos momentos? Este presupuesto, en el marco en el que se desenvuelve, le tendría que contestar que sí. Sí. Este presupuesto intenta responder a las necesidades en este momento que tiene la mayoría, porque si no tendríamos que dejarlas desatendidas. Con lo cual, por una parte, da esa cobertura y por otra parte mantiene el equilibrio que dice justamente en lo que me acaba de leer, con la promoción económica, con medidas de estímulo económico y también con medidas de inversión, dentro del escenario que tenemos, que es los recursos de esta comunidad autónoma y la capacidad que hay en una comunidad autónoma. No se le puede olvidar. Bien, y nosotros no hacemos estimaciones. Las estimaciones vienen porque hay estimaciones, bien sea del Banco Bilbao y de otros organismos que hacen estimaciones de cómo puede, y lo que digo es, en función de cómo vaya el conjunto de España, que es así. Pues Asturias siempre entró más tarde en la crisis y también después sale con un poco más retraso, pero va a salir. Y además le voy a decir más. Lo que estamos intentando hacer es justamente intentar salir con bases y salir fortalecidos. Salir fortalecidos. Y cuando salimos fortalecidos es cuando salimos todos juntos. Porque si puede haber mucho crecimiento, pero muchísima desigualdad, y unos salen y otros se quedan descolgados. Sí, le vuelvo a repetir, le parece que es algo, una broma, pero no lo es en absoluto. Y hay mucho riesgo de que mucha gente se quede fuera de todo esto, fuera del sistema. Muchísima gente. Con una edad complicada, cuando llevamos muchísimos años en crisis, y realmente creo que es verdad, y este presupuesto, dentro de la capacidad que tiene, que aquí no nos vamos a engañar nadie, porque su señoría pretende hacernos creer que con este presupuesto pretenden hacer. Dígame. Luego hablamos de eso. Dígame cómo lo vamos a hacer. Dígame entonces qué desatendemos y a quién desatendemos. Luego hablamos de eso. Pero, sí. ¿El qué y a quién? Luego hablamos de eso, pero la cuestión, efectivamente, usted dice que salimos todos juntos, no salimos todos juntos. Pregúntele usted a los jóvenes parados que están buscándose trabajo fuera de Asturias si salen juntos o no salen, efectivamente, pero salen de Asturias. Salen de Asturias. Y si quiere hablamos de la tasa de población activa, de 16 a los 65 años, también el gap y el diferencial que tenemos con el resto de España. ¿Qué quiere decir eso? Si quiere vemos todo eso. Es que en las grandes cifras, la foto de ese deseo, la foto de ese deseo suyo. También en la calidad de los servicios públicos y también es que puestos a comparar podemos comparar muchísimas cosas. La foto de ese deseo suyo, consejera, no se corresponde para nada con la realidad, porque lo que está pasando en Asturias es todo lo contrario. Los parados mayores de 45 años, 1 de cada 3 asturianos es un parado mayor de 45 años que no tiene prestaciones de desempleo de ningún tipo y que va a ser muy difícil, con las políticas que ustedes están desarrollando, que se vuelva a reenganchar al mercado laboral. Y si quiere hablamos de la tasa de empleo de los menores de 30 años. Y si quiere hablamos de dónde se están empleando los jóvenes que acaban sus carreras en la Universidad de Oviedo. Si quiere podemos ver todo eso para que luego podamos decir si salimos todos juntos o no.
no. Salimos, pero desde luego muchos menos de los que entramos, porque esos estamos expulsándolos fuera de Asturias. Pero quiero seguir con esta cuestión, porque mire, lo importante al final de todo lo que se está hablando aquí y todo lo que se ha hablado hasta esta semana, lo que creo, porque esa es la segunda cuestión, la segunda función del presupuesto, que es el mantenimiento de los servicios públicos. Y yo estoy de acuerdo en que hace falta tener créditos, o sea, créditos disponibles para financiar las políticas públicas. Vamos a ver cuáles son los créditos que ustedes tienen disponibles para financiar las políticas públicas, los que dicen ustedes. Según la página 150 del informe económico, el conjunto de créditos disponibles para financiar las políticas públicas, es decir, lo que realmente usted va a tener para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar los servicios sociales, para pagar ese salario social, se sitúa este año en 3.474 millones. Bien. Operaciones de naturaleza no financiera, 3.436. 3.436 millones es lo que usted va a tener. Pero eso viene también en función de lo que usted va a tener que destinar a operaciones financieras. Lo que va a tener que usted que pagar del servicio de la deuda, que son 484 millones en este año. 484 millones entre gastos financieros y amortización. Y ese porcentaje, este año, lo que supone el servicio a la deuda, es el 12%. En el año 2013, 12,2% del total del gasto del presupuesto. En el año 2013, el anterior presupuesto que se aprobó, ese porcentaje era el 10,3%. Lógicamente esto va a ir creciendo. Con lo cual, usted, los créditos disponibles que va a tener año a año para pagar las políticas públicas van a ser menos de los que tiene año a año. Por eso año a año tenemos un problema de financiación de los servicios públicos. Si no conseguimos, porque la única posibilidad, y antes en la contestación a las preguntas del portavoz de Izquierda Unida, algo salió, la única posibilidad es que por la vía de que aumentemos los ingresos. La única posibilidad es que aumentemos los ingresos. Pero yo no sé si usted ve recorrido en aumentar la carga fiscal en Asturias, en la misma situación en la que hay ahora mismo. Yo no la veo. Por lo tanto, creo que la única posibilidad es que aumentemos los ingresos porque aumentemos la actividad económica y, por lo tanto, aumentemos la capacidad de recaudar porque haya más actividad económica. Esto es un círculo. Antes lo decía, el propio informe lo dice, es un círculo. Si no promovemos la actividad económica, no aumentaremos los ingresos. Si no aumentamos los ingresos, cada año tenemos menos recursos operativos disponibles para atender las políticas públicas. Ya me dirá cómo piensan ustedes romper ese círculo si año a año repetimos el mismo esquema presupuestario, que es el que ustedes vienen repitiendo, en fin, desde hace tiempo. A ver, lo primero, no entiendo el razonamiento. Habla de la carga financiera, me mete la deuda, me mete los intereses, me mete la amortización, me dice que cada vez tengo que pagar más de intereses. Si me mete los intereses o me pongan los intereses encima de la mesa, le diría que sí, que los intereses detraen recursos de mi capacidad de gasto. Es decir, yo tengo un gasto no financiero y lo que pago de intereses me está detrayendo recursos. Lo que pago de amortización en este momento no. No. Porque me permiten refinanciar, esa deuda es para refinanciar. Yo tengo que pagar 345 y me endeudo en 345 para pagar 345, incluso en mejores condiciones financieras de lo que estuve esos 345 seguramente en su día. Por lo tanto, en tal caso estaríamos hablando de los intereses, no de la amortización, no me lo coja todo con el peso del presupuesto. Y el endeudamiento que a mí me está permitiendo. Sí, pero este año va a aumentar el endeudamiento. Usted se va a endeudar en 192 millones más. Claro, lo que permite el objetivo del déficit. No me diga que es que lo único que hace es refinanciar la misma deuda que tenía. Habrá nuevo endeudamiento por importe de 536 millones. Su señoría compartió conmigo y con el resto de esta Cámara en el año 2012 pedir, o el 2013, o reclamar más déficit al Gobierno central. Se votó por unanimidad pedir o reclamar ese mayor déficit. ¿Qué significa reclamar mayor déficit al Gobierno central? Que nos dé más capacidad de endeudamiento. Ni más ni menos. Solamente eso. Entonces, no acabo de entender cómo es posible que me digan que vaya al Ministerio a pedirle al Ministro que me dé más capacidad de endeudamiento y venga después a Asturias y me digan, no, más endeudamiento no.
Pero es que no me, si yo no, fíjese que yo no le he hablado de, yo sí, le he porque dicho, me dice que se incrementa el endeudamiento y digo que el que permite... pero si yo no he dicho, yo lo único que le he dicho que la única posibilidad que usted tiene de romper ese círculo es que aumente la actividad económica y por lo tanto aumente la recaudación, por la vía de aumento de la actividad económica. Ahora se quedó con la segunda parte. No le estoy diciendo, oiga, usted no se puede endeudar, no se endeude. No, es que yo lo que le digo es que si seguimos en este círculo y la actividad económica para ustedes es una cuestión absolutamente secundaria, absolutamente residual en relación a este presupuesto, porque lo es, y vamos, si quiere miramos las partidas, pero esta mañana tuvimos la Consejería de Economía y ya las revisamos. Es residual, para ustedes es residual. Cualquier actividad que tenga relación con el fomento de la actividad económica es residual. Porque lo primero, ustedes ponen, bueno, es su opción, pagar los servicios públicos, pagar la deuda y luego lo demás ya veremos. Y yo lo que le digo es que, si no rompemos ese círculo, como nos vamos a tener que seguir endeudando año a año más para mantener los mismos servicios públicos, pues esto va a ser insostenible, consejera. Y en algún momento, en algún año hay que romper ese círculo. Nosotros no nos endeudamos. Es que es lo que intento decirle. Me intenta ir a la segunda cuestión del análisis y la primera como que no. Que no nos estamos endeudando para financiar los servicios públicos. Que nos estamos endeudando para que no, señor. Que no. Vuelvo a repetir. En el año 2013 teníamos un ahorro corriente. Que no. Pero aún así, aunque pueda... Bueno, pero aún así, aunque pueda financiar provisionalmente este año parte de los gastos, eso... No, el anterior no. Que no. No, pero bueno, que los datos no dicen eso. Mire la liquidación del presupuesto, tiene ahorro corriente positivo, pero bueno, de cualquier forma. No estoy hablando de ese tema. Lo que digo es, nosotros nos estamos endeudando en lo que marcan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es lo que estamos haciendo, no estamos yendo a más de ese objetivo de déficit. Y estamos intentando mantener un equilibrio entre lo que creo que son las competencias de esta comunidad autónoma, que es la educación, la sanidad y los servicios sociales, porque son las competencias básicas que tenemos en las comunidades autónomas, y estamos intentando mantener un cierto equilibrio con otras medidas, lo que usted considera residual, y yo considero que es un equilibrio razonable y posible en las circunstancias actuales. Y lo que le pregunto es, cuando me dice que se pueden hacer las cosas de otra manera y que se pueden meter más en estímulo económico, sí, solamente de una manera. Dígame de dónde quito y dígame dónde pongo. Dígamelo, para hacer esa de impulso económico que me dice que se va a hacer desde este presupuesto. Dígamelo. Si quiere, le leo el pacto de legislatura que teníamos con ustedes y ahí viene en 3 folios detallado de dónde lo podían quitar ustedes. Si quiere se lo leo, pero como eso era del año 2012 y no hicieron nada de todo lo que venía allí previsto, yo creo que remontarnos hacia atrás tiene muy poco sentido. No, porque claro, decir dónde, cuando hay que poner las cosas con nombres y con recursos y tal, entonces empieza a complicarse el asunto. Dejamos de hablar de palabras y empezamos... empieza a complicar a usted. No, esto empieza a complicarse ya. Se le empieza a complicar a usted. No, porque no me voy a remontar a lo que teníamos recogido en el pacto de legislatura. Yo estoy hablando del presupuesto del año 2015, con un escenario presupuestario que viene puesto encima de la mesa. Podemos hablar de subir o bajar impuestos. Ese es el escenario fiscal. Y después tenemos unas políticas. Y puede su señoría decirme más impulso económico. Dígame dónde. Dígame dónde. No, vamos a ver. ¿Qué quitamos? Dígame qué quitamos. Yo me imagino que ustedes cuando hacen las previsiones económicas y las hacen con un cierto horizonte, a 3 años vista, por ejemplo, en el AEPA, ustedes pactaron un horizonte a 3 años vista en ese acuerdo económico y social, al cual le dieron una importancia política, en fin, fundamental, la que ha tenido siempre en esta comunidad autónoma. Yo no voy a discutir eso. Eso es su opción, me parece muy bien. Pero ustedes dieron una importancia fundamental a aquel acuerdo con los agentes sociales y establecieron una serie de previsiones, unas previsiones a 3 años. Y en esas previsiones, aparte de que ya han incumplido las previsiones de este año, y lo han dicho todos los agentes sociales, en 144 millones en lo que hace referencia a la inversión, es que para el año 2015, hay una diferencia del 50% de lo que ustedes acordaron que se iba a destinar a inversión y lo que se recoge en este presupuesto, de 330 a 646 millones. Hay un 50% de diferencia a menos que ustedes no han recogido en este presupuesto. Y esa fue una previsión que hicieron ustedes y los agentes sociales hace no llega ni 2 años. Entonces tendrá que explicar ustedes cuáles son sus prioridades. Porque si aquella prioridad, si les parecía prioritario el mantenimiento de la inversión y en esos escenarios económicos en los que teníamos ya estábamos en el ojo, en aquel momento sí que estábamos en el ojo del huracán de la crisis. Fíjese. Ya me dirá usted si no son capaces ni de cumplir su propia previsión. Y había una diferencia de 646 a 330, que es lo que ustedes consignan para inversión en este presupuesto.
No todo lo que, primero, no todo lo que está incluido en el AEPA, no todo lo que es inversión está incluido directamente en el presupuesto, hay parte que no está en el presupuesto. Cuando se habla de inversión en el AEPA no se habla de inversión como lo conocemos, que es lo que realmente se ejecuta en el ejercicio, que es lo que viene en el presupuesto. Se habla de licitación de obra pública y, en concreto, en el AEPA, además, este año se mezclaron, a diferencia, se recogen las dos cosas, licitación de obra pública y mantenimiento, porque se consideró, además, que tan importante como licitar obra nueva era ser capaz de mantener y, por lo menos, en las condiciones actuales, no tener que parar obra pública, que es lo que está haciendo el Principado de Asturias, intentando mantener un nivel razonable de mantenimiento de la inversión y de licitación de obra pública. Por lo tanto, no me puede comparar, porque son incomparables, los 600 con los 303. Es que son incomparables. Es que, consejera, no lo comparo yo, lo comparan los firmantes del acuerdo. Yo no firmé ese acuerdo. Que hay una diferencia del 50% entre lo que estaba previsto y lo que ustedes han reflejado en el presupuesto. Es que no lo he dicho yo. Vaya a la hemeroteca, lo han dicho todos los agentes sociales. Y que ustedes han incumplido en el 2014 en 144 millones, no lo he dicho yo, yo creo que la persona más contundente que se ha pronunciado a este respecto ha sido el secretario general de Comisiones Obreras. Pero no lo he dicho yo, Mire, el acuerdo de la EPA tiene varias patas. Tiene una pata, que es la parte también de las actuaciones en promoción económica. Hay otra parte también que habla de la parte social, de la política de vivienda, y hay una parte que habla de inversiones. Y lo que le digo, yo no sé lo que se dijo en concreto sobre las inversiones, aparte de que llevamos un retardo en cuanto a licitación de obra pública, que es cierto. Pero yo lo que digo es que no son comparables los 600 millones que vienen en el AEPA, si es que no sé la cifra, con los 330, porque cuando hablamos de la EPA, el AEPA recoge distintas actuaciones. Habla de licitación de obra pública en primer lugar. Segundo lugar, habla también de mantenimiento de inversiones. Aquí simplemente estamos hablando de la ejecución real que se produce en el ejercicio en materia de inversión. La ejecución, porque es un presupuesto. La previsión de ejecución, no la licitación de obra pública. Puede haber una previsión de ejecución de 100 y pico millones y muchísima licitación de obra pública, o muchísimo más alta. Incluso puede doblarla. Por lo tanto, no estamos hablando de términos comparables. Que se lleva un retraso en la licitación de obra pública, sí. Cuando se pactó, el AEPA se hizo en un determinado escenario. Y ese escenario también hay que entender que cambia. Y que cambia por distintas circunstancias. Nosotros estamos ayudando a empresas, como sabe, también para el tema del desarrollo del suelo industrial. Nosotros, esta comunidad autónoma ha dejado de recibir los fondos mineros y ha tenido que asumir con fondos propios determinadas actuaciones. Es decir, hay determinadas, cuando estábamos hablando de que se iba a flexibilizar el objetivo del déficit, y resulta que el objetivo del déficit se flexibilizó a esta comunidad autónoma muy por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas. Razones muchas. Y después que hay tensiones importantes en el gasto, producidas sobre todo por temas de necesidades sociales, que desde el presupuesto se intentan cubrir. Por tanto, de todo lo que marca la EPA, hay una parte que está con retraso, naturalmente, porque hay que establecer una serie de prioridades y el presupuesto es el que es. Y las condiciones entonces y hoy han cambiado. Y yo lo explico continuamente y lo explicaré a los agentes sociales en la mesa de la EPA. Porque creo que tiene una explicación. Se lo voy a leer porque para que no cree, como usted dice que no conoce lo que viene recogido en el AEPA, yo se lo voy a leer lo que dicen los agentes sociales, lo que dice exactamente FADE, lo que dijo FADE aquí. FADE, en el Parlamento asturiano. En el caso concreto de las inversiones, el acuerdo contempla una inversión anualizada de 646 millones de euros para 2015, entre mantenimiento de inversiones y nueva licitación. Distan, por tanto, nada menos que 316 millones desde los 330 que recogen los capítulos 6 y 7 del presupuesto consolidado. Creo que las cifras hablan por sí solas. Cierro la cita. Esto es lo que dijo la representante de FADE en esta Cámara. Yo creo que estará mintiendo, supongo. Pero si nadie le dice, no, pero entonces, ¿por qué hablamos de mentir o no mentir? Es decir, o mente ella o miento yo, es lo que está intentando decir. No estamos hablando de mentir. Vamos a ver, porque estamos hablando de presupuesto, consejera. Pues entonces los presupuestos son números, no me diga si están o no están. Dígame, ¿se cumple la previsión de inversión del 2015 pactada en la EPA o no se cumple? Pero es que es muy difícil a veces hablar con ustedes de números, porque me pasó esta mañana con el consejero de Economía también. Al final ya no sabe uno si están los presupuestos, si están los millones en esta partida, en la otra no están. ¿Está la previsión de inversiones o no está? La previsión de inversiones, la inversión del Principado de Asturias en el presupuesto alcanza la cifra de 330 millones de euros. Y lo que le intento decir, y no le intento confundir con los números, lo que le intento decir es que esa cifra no es comparable
con los 600 millones que vienen en la EPA. Primero, porque hay partidas que no están incluidas en la EPA. Mire, por ejemplo, entre la licitación de obra pública estaba la planta de valorización energética. Por ejemplo, que son 200, o eran 200 y pico millones, son 200 y pico millones. Y esos 200 y pico millones nunca los verá su señoría en el presupuesto. Por ejemplo, con una explicación. Y segundo, estamos hablando de licitación de obra pública. Y no es comparar y coger y decir 330, 660. No, lo que habrá que saber es, de esos 330, ¿cuánta licitación de obra pública voy a sacar a lo largo del ejercicio? Eso es otra cosa. Digo que no son comparables las cifras. No estoy diciendo. Y me pregunta y me dice que soy poco clara. Le dije que no. Le dije que la EPA tenía distintas patas y que había una que iba con retraso por las circunstancias actuales y que esa era la de la inversión. En el tema de licitación de obra pública. Es verdad, lo digo en la mesa de la EPA, lo discutimos allí, lo hablamos y lo digo aquí. Lo único que le intentaba decir era que no eran cifras comparables, que no me comparen 646 que vienen en la EPA con 330 que vienen en el presupuesto del Principado de Asturias. En todo caso, ya digo, ellos sí tenían muy claro que tenía que aparecer o que el pacto era que apareciese esa cifra. Ustedes ya no lo tienen tan claro que esa era la cifra que tenía que aparecer o cómo, pero bueno, y en todo caso tendrán que dar, en fin, yo le planteo cuál es lo que han dicho aquí, a los que han comparecido a hablar de este presupuesto. En todo caso, lo que yo creo que no me negará es lo que supone la caída de la partida de inversión en este presupuesto en relación con los ejercicios anteriores. Eso supongo que será, en fin, magnitudes comparables para usted. Es una caída del casi el 10% a menos respecto al presupuesto del 2013 y ya no le cuento respecto a ejercicios anteriores. Porque, en fin, esa caída del 10% es comparable, yo creo, con un ejercicio presupuestario, en fin, que sí sería, yo creo que sí podríamos comparar con este ejercicio. Creo que encima ahora estaríamos en mejor disposición económica que la que había en el año 2012 o 2013, digamos, para acometer esas inversiones. Pero respecto a ese, hay una caída del 10%, respecto al del 2012, del 45%, respecto al del 2011, del 64%. En fin, ya no seguimos. Eso es así. O sea, las inversiones eran en el año 2013 364 millones, ahora son 330, ocupaban el 9,6% del total del gasto del presupuesto, hoy son el 8,3% y además supongo que la tendencia, porque esta es la tendencia que llevamos en los 4 últimos o 5 últimos ejercicios presupuestarios, la tendencia es a continuar así, por lo que hablábamos antes del círculo. En fin, hay círculos virtuosos y círculos, en fin, nada virtuosos, o llámelo como quiera, que yo creo que es en el que está Asturias, en un círculo absolutamente nefasto, ¿no? Eso creo que no me lo negará, porque esas son las cifras del propio presupuesto. No le niego las cifras del presupuesto. No las puedo negar porque están ahí y se pueden comparar. Lo que hay que comparar, para poder hacer una comparación, tenemos que hacerlo primero una comparación homogénea y en las circunstancias en las que estábamos en un momento y en otro. Y saber si tenemos los mismos gastos o no tenemos los mismos gastos y las mismas necesidades. Y usted dice, es que son perfectamente comparables. Yo le pongo un caso, pero porque es el más significativo, pero es que hay muchos más. El salario social. El salario social, ¿no? Se lo pongo porque es significativo, no, porque, claro, es que queremos otra realidad queremos, y yo no sé. El salario social en el año 2013 eran 45 millones de euros en el presupuesto inicial. Y estamos hablando de que este año son 83,3. 38,3 millones de euros más que hay que hacer frente en la evolución con este presupuesto. Y me dice, y usted va y mira mantenimiento, por ejemplo, de depuradoras. Naturalmente, hemos construido más depuradoras y esas depuradoras pasan a la red de mantenimiento. Y eso tiene un coste y hay que pagarlo. Y después ve y te aumenta la política de empleo en 4 o 6 millones. Y eso viene también, sí, aumenta el empleo porque aumenta la cofinanciación del Gobierno central. Sí, por lo tanto, aumenta también el empleo. Aumenta el empleo. Aumenta el ERA, como unos 7,5 millones de euros más para plazas residenciales. Es decir, tenemos más residencias, necesitamos más personal y aumenta el ERA también en esas condiciones. Aumenta educación. Es decir,
No vale. Si que van a aumentar el costo de los servicios públicos, no me lo diga, porque van a aumentar año a año. Y además en una comunidad envejecida como Asturias y en una comunidad que no es capaz de generar actividad económica, las partidas de las que usted me está hablando, salario social, ERA y demás, van a seguir aumentando. Pero consejera, ese es el problema que tenemos. A ver, el ERA aumenta por una realidad demográfica de nuestra comunidad autónoma. Claro, es lo que le estoy diciendo, sí. ¿O no es una realidad demográfica que tenemos mayores? Pero pues si le estoy diciendo que eso va a continuar aumentando, por eso la partida ¿Han aumentado las ayudas a los libros de texto, por ejemplo, en este presupuesto? No. Bueno, han aumentado 400.000 euros, por favor. Que yo le hablo que ha subido el presupuesto un 4% también. Vamos a hablar de las cosas que suben. Ha subido el presupuesto un 4% en relación al del 2013. ¿Qué presupuesto? El volumen total del presupuesto. El volumen total del presupuesto no me sirve. Bueno, no, es que a usted pero mire también. Pero usted habla de las partidas de gasto que le suponen, que le aumentan. Yo le digo, han subido 146 millones los fondos procedentes de la Unión Europea. Como usted dice partidas que suben, yo le digo partidas que suben también. ¿Y esas partidas tienen que ser para inversión? Naturalmente, por eso hablo muchas veces de decir que hay un equilibrio. Lo que le digo que hay partidas, claro que naturalmente suben, pero no me compare con el presupuesto. No me compáreme con la capacidad de gasto que pueda tener de un ejercicio a otro, no es el presupuesto. Usted tiene más capacidad de gasto en este presupuesto que en el 2013. En este presupuesto que en el 2013, el lineal, si vamos a hacer una lectura lineal del presupuesto, tengo 13 millones de euros más o menos, 12 o 13 millones de euros más. 400.000 se los gastó en libros de texto. Y 38,3 en el salario social, por ejemplo. Sí. Y en mantenimiento de depuradoras y en el ERA para los centros residenciales 7,5 y en empleo 6 o 8 millones. Y para poder llevar a cabo todo eso, seguimos conteniendo el gasto corriente. Entre 10 o 14 millones más, aparte de lo que teníamos en el año 2013, que estamos haciendo verdaderos esfuerzos por mantener las políticas que están en marcha y por mantener ese equilibrio con la inversión. Pero no vale hacer una lectura lineal del presupuesto. No vale con hacerla así. No, a mí tampoco me vale la lectura que hace usted, porque usted hace una lectura del presupuesto de pensamiento único. Es decir, usted viene aquí y dice, este es el único presupuesto posible, y voy a demostrarles de forma científica, con mis razonamientos y con mis datos, de que es el único presupuesto posible. Oiga, si esto es así, mire, nos ahorramos las comparecencias de esta semana, nos hubiésemos ahorrado reuniones, al menos 2 que tuvimos usted y yo, y nos hubiésemos ahorrado muchas cosas. Este es el presupuesto posible, el único objetivamente ejecutable, y olvídense ustedes de cualquier otra historia. Hagan si quieren marketing, que es lo que ha hecho el Partido Popular pactando con ustedes, pero cosas reales y cambios reales no es posible hacerlos en este presupuesto. Pues dígame eso. Oiga, mire, el pensamiento único presupuestario, que es lo que ustedes despliegan en Asturias. Y además, encima, sucede algo que no sucede en el resto en el resto de comunidades o de países democráticos. Es decir, que si además no se aprueba el presupuesto, no es un fracaso del gobierno, que es el responsable político del presupuesto, como sucede en toda la democracia que se precie, no, es que además es un fracaso de la oposición que no lo votó. Estas cosas, y yo no sé, ustedes, en fin, miren un poco fuera de Asturias, porque solo pasan aquí, Bueno, primero con respecto al pensamiento único. Este gobierno, y en concreto esta consejera, que fue a la que le tocó en este momento llevar las negociaciones, en ningún momento planteó esto como algo que no se pudiese cambiar. En ningún momento, y lo sabe. Estaban dispuestos a analizar y ver las distintas posiciones, como lo estuvimos en el año 2013, como lo estuvimos el año pasado y como lo estuvimos este año, para saber, porque parto de una base de que las cosas se pueden cambiar, y para eso hay que negociar y hay que ceder y hay que conceder en las posiciones de cada uno. Es la única forma de llegar a acuerdos. Estaba dispuesta en el 2013 y se llegó a un acuerdo en el 2013, el gobierno estuvo dispuesto en el 2014 y no fue posible, y este año 2015 estábamos igual de dispuestos a decir eso. Lo único que digo que es la realidad es el escenario presupuestario que tenemos. Y en las negociaciones que iniciamos al principio con los grupos, una realidad era saber cuál era su postura frente a la política fiscal, sobre todo para saber si nos podíamos acercar en el tema del escenario de ingresos, que era lo que iba a servir de base para la futura negociación y para poder encontrar acuerdos en los distintos grupos. Por lo tanto, siempre hay esa disposición al diálogo y al acuerdo, y sigue estando abierto, porque este presupuesto empieza todavía en estos momentos su tramitación en la Cámara. Por lo tanto, todavía hay posibilidades. Se puede modificar. Seguramente que en un acuerdo previo habría más posibilidades de modificar, pero naturalmente que se puede modificar. Yo lo único que digo es que digamos dónde y digamos qué, y lo valoramos y lo estudiamos, como siempre se hizo, como se hizo en el 2013, como se intentó hacer el año que viene y como se hizo o que se pretendía hacer este año. Por lo tanto, de pensamiento único,
en absoluto. Yo creo que hubo un interés por acercar posturas si era posible. Si era posible. Y segundo, en ningún momento considero que es responsabilidad de este Gobierno no alcanzar un acuerdo presupuestario, llevar a prórroga presupuestaria. El primer responsable de que haya una prórroga presupuestaria es la responsabilidad de un Gobierno. La asumo, porque esa es la realidad. Yo no tiene que decirme, en ningún momento estoy echando culpa a la oposición. Lo que sí digo claro es que la prórroga presupuestaria supone menos recursos y más retrasos. Lo dije el año pasado, lo dije el anterior y lo diré siempre porque es verdad. Y por eso voy a intentar llegar a acuerdos. Y el primer culpable de una prórroga presupuestaria, naturalmente que siempre es el Gobierno. No lo voy a buscar en la oposición. Sí, pero, bueno, sobre lo de la prórroga, es que cada vez que me contesta a mí se me abren todavía más frentes para hacerle preguntas y no tengo tanto tiempo. Pero bueno, yo desde luego la prórroga no me parece que es lo deseable, no me parece que sea el mejor escenario posible, ni mucho menos. Pero bueno, ojo. Veamos a ver también cuáles son los efectos de la prórroga, porque yo creo que a veces se ha magnificado de tal manera el efecto de la prórroga hasta convertirlo en, no sé, en la causa de todos los males posibles, ¿no? Cada vez que hay una intervención del Gobierno o de alguien del Partido Socialista en esta Cámara, y ustedes que provocaron la prórroga, y ustedes que provocaron la prórroga, el paro es por la prórroga, todo es por la prórroga. No, hombre, vamos a ver, pongamos las cosas en su justo término, y entre otras cosas podría usted decirnos cuál fue el presupuesto operativo, no le digo cuál fue el prorrogado, el operativo final del que usted dispuso durante el ejercicio del 2014. El presupuesto operativo fue el resultado de unas leyes de crédito No, bien, por eso no, pero el efecto de tener un presupuesto prorrogado más unas leyes de crédito, ¿cuál fue el resultado de todo eso? Y las retenciones, todo, el resultado final del año 2014, después de que se hubiese prorrogado el presupuesto, de que ustedes en este trámite no hubiesen tenido mayoría política para aprobar un presupuesto, después de ese fracaso político, de no tener mayoría para sacar el presupuesto adelante, en números, contante y sonante, a lo largo del 2014, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál fue su presupuesto operativo? ¿De qué dinero dispuso usted en el 2014? Pero aparte dígalo, la cifra. Podría decir la cifra porque ya la dije más veces, pero es que yo quiero que me la diga. ¿Cuál es la cifra? ¿Fue posible una prórroga presupuestaria? ¿Fue posible? No, le voy a decir, ¿por qué no le doy otra cifra? Bueno, digamos, yo quiero la cifra del presupuesto operativo. Ya hemos tenido si no se hubiesen sacado los créditos extraordinarios. No, pero eso no me hable de la segunda. Yo le digo, pero ese no fue un efecto de la prórroga. Ese no fue un efecto de la prórroga. No. Ese sería el efecto directo de la prórroga. Ese es el efecto directo de la prórroga. Yo lo que le digo cuál fue el presupuesto que usted tuvo en el 2014 y no aprobó el presupuesto. Mire, bueno, no me diga que hay un camino único en este mundo. Si ustedes votan el presupuesto o si no, caerán todos los males del infierno sobre los asturianos. ¿Esa es la cuestión? Un presupuesto prorrogado. El presupuesto prorrogado tuvo que hacerse retenciones el presupuesto tuvo que hacerse las retenciones oportunas y para poder salvar la prórroga presupuestaria hubo que traer al Parlamento créditos extraordinarios y suplemento de créditos. 3 leyes. Y me dice, tráigame ese importe. Y yo digo, ya lo dije en más ocasiones, pero le vuelvo a decir lo mismo. La prórroga lo que trajo fueron muchos menos recursos. 76 millones menos de euros hubiésemos tenido en el caso porque teníamos que utilizar los recursos propios para pagar la deuda, 109 millones que nos permitía el objetivo del déficit que teníamos que traer, fíjese, 109 más 76, 185 millones de euros el efecto de la prórroga en un momento. Esa es la cifra que le doy. La prórroga presupuestaria. No, esa es la prórroga. No me está dando yo le dije que cuál había sido el presupuesto operativo del que usted había dispuesto en el 2014 y no me ha contestado. No me va a contestar. Más 13 millones, porque iba el impuesto de patrimonio en el proyecto de 2014. No me ha contestado. ¿Cuál fue el presupuesto operativo del 2014? Y le digo, la prórroga tiene el efecto no solamente de los recursos que pierdas, que hubo que suplementar, venir al Parlamento a buscar apoyos para conseguir ese crédito extraordinario que permitiese corregir todos esos fondos que faltaban. Y además de eso, también empieza muchísimo más tarde, que es fundamental, aunque le parezca que no en la tramitación parlamentaria, fundamental, un aspecto fundamental. Esa es la cifra de la que quiero hablar. Por eso depende de la agilidad suya al tramitar las leyes, y si las traen bien o las hay que devolver porque vienen con múltiples defectos legales y hay que devolverlos nuevamente. Depende de muchas circunstancias, señoría, consejera. Que todos los defectos siempre los tienen los de los demás. Sí, venía con un defecto que era perfectamente subsanable en esta Cámara y no se quiso subsanar. En otras veces se subsana, pero ¿cómo será que siempre los defectos son los de los demás? Pues sí, hay errores. Lo hemos tenido que nos lo han devuelto, lo hemos rehecho y lo hemos vuelto a traer a la Cámara. Menuda victoria. Menuda victoria. No, pero si no, aquí no se trata de victoria ninguna. ¿Es eso lo que quieren? ¿Que admitan que hubo un error? Pues sí, ¿cuántos habrá? ¿Cuántos errores puede haber? En cualquiera. Todo el mundo puede tener errores.
se subsanan y tal, pero se podía haber subsanado aquí también y hubiese sido todo muchísimo mejor. Pero quiero decir con eso que la prórroga, era lo que decía antes, y es verdad, la prórroga tiene importancia. Sí la tiene, y no es la causa de todos los males. Yo no le estoy diciendo que no la tenga. Yo comento muchas veces, y es cierto, que cuando hay una situación de muchísimos recursos, cuando estamos en época de presupuestos expansivos, como fueron aquellas épocas, siempre a los consejeros de Hacienda piden aliviados una prórroga presupuestaria para que esto deje de crecer. Parece que es un alivio. Pues yo le digo ahora mismo que las prórrogas presupuestarias, no solamente para los ciudadanos, que lo creo, pero para los consejeros es una auténtica condena, porque es muy difícil gestionar con los recursos que hay tan sumamente escasos. Y una prórroga presupuestaria significa mucho retraso en la tramitación y significa también muchos recursos cuando los recursos ya son pocos. Por eso le estoy diciendo que en una situación como la que tenemos sí tiene consecuencias la prórroga presupuestaria. La tiene, aunque no la queramos ver. No, pero si yo no le digo que no tenga consecuencias, claro que las tiene. Y aprobar un mal presupuesto también las tiene. Para quien lo presenta no, que le parece muy bueno, o por lo menos no es que le parezca muy bueno, es que le parece el único posible. Pero para los que, para no cargar sobre sus espaldas, ya le digo, con todos los males de esta comunidad, tienen que votar un presupuesto que consideran malo, también tiene sus consecuencias. Pero bueno, cada uno asume las consecuencias de los actos propios, no de los demás, ¿no? Un presupuesto susceptible para discutirlo, para modificarlo, para cambiarlo, con la posibilidad de acordarlo. Quería hablar de eso, de la posibilidad de discusión. Igual que el año 2013. Quería hablarle de la posibilidad de discusión. Porque yo, bueno, me imagino que ya le digo, ustedes están de acuerdo lo han redactado, por lo tanto están de acuerdo con el contenido del informe económico-financiero, página 25, donde ustedes hacen referencia a que en relación a la reforma fiscal promovida por el Gobierno de España, esta reforma está por ver si esta reforma es todo lo efectiva que se pretende o si más bien tiene un cierto componente electoralista. En un escenario de crisis y de fuerte caída de los ingresos, las administraciones públicas no pueden permitirse bajar impuestos si lo que pretenden es mantener el nivel mínimo de gastos para sostener el estado del bienestar, donde las políticas sociales de educación y sanidad juegan un papel primordial. Supongo que eso les lleva a que ustedes no hayan bajado impuestos cara al ejercicio del año 2015. Principio de mi intervención a respuestas de Izquierda Unida cuando se planteó la negociación y la discusión. Una de las razones que se puso encima de la mesa es que la situación presupuestaria era complicada, que había muchas necesidades y que no éramos capaces de hacerle frente con los recursos existentes y por lo tanto que no se podía, que era muy complicado tomar decisiones fiscales a la baja, que no se iban a aceptar decisiones fiscales a la baja que tuviesen impacto en el ejercicio presupuestario. Era una razón fundamental porque sabíamos además lo que decía antes, que tenemos que prestar muchos servicios, los recursos son escasos y iba a producir un desequilibrio importante que no podíamos aceptar en el presupuesto. Eso fue lo que se habló en las negociaciones. Por lo tanto, bajada de impuestos de manera generalizada en todos los impuestos, con efectos importantes en el presupuesto de este año, no se podían aceptar. Para que quede claro, además es que lo dicen ustedes en la página 125 y estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. La premisa de la negociación era que no tuviese efectos en el presupuesto del 2015 y de hecho ustedes lo dicen en la página 125. Recuérdese a este respecto, son sus propias palabras, recuérdese a este respecto que las modificaciones autonómicas que entran en vigor en el 2015 no tendrán efectos sobre los ingresos hasta el 2017. Si no tienen efectos sobre ustedes en los ingresos, tampoco los tendrán sobre los asturianos, evidentemente, que son los que tienen que aportar esos ingresos. No los tendrán en su caso hasta el 2016, como mínimo, porque yo estoy hablando de la rebaja fiscal autonómica, no estoy hablando de la rebaja fiscal nacional, estoy hablando de la autonómica, la que ustedes han pactado en este presupuesto. En su caso, no tendrán efecto sobre el Principado en el 2017 y sobre los asturianos, en su caso, hasta junio, julio del 2016, efecto ninguno. Y es evidente que será una de las premisas básicas de su negociación. Usted lo ha dicho y yo lo ratifico. Supongo que ha sido una premisa básica con el resto de grupos también. Pero respecto a esto de los márgenes, y poniéndolo como un ejemplo, ¿no?, de los márgenes que había para poder pactar, o que hay todavía para poder pactar o negociar. Fíjese, le voy a poner un ejemplo de una de las propuestas que nosotros pusimos encima de la mesa. Las que nosotros hemos puesto encima de la mesa están accesibles, están colgadas en nuestra página web, desde el día siguiente al que se las hicimos entrega a ustedes, desde el día siguiente al que le hicimos entrega a ustedes, está en la página web y se puede comprobar, es transparente y cada asturiano puede ver cuáles eran las propuestas que hacía UPyD y puede juzgarlas. Seguramente que a muchos les parecerán insensatas, irrazonables o irracionales, pero una de las propuestas era
afectaba a una política que a nosotros nos parece básica y esencial, precisamente por el problema que tenemos de demografía, por el problema que tenemos con las parejas jóvenes que tienen muy difícil tener hijos, conciliar la vida laboral y familiar, por la desigualdad que supone también en lo que es el acceso a la educación. Y para nosotros era básico garantizar la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 en Asturias. Garantizarlas. Y garantizarlas desde el 1 de enero del 2015. No ad calendas grecas. Para el ejercicio del 2015. Garantizar la gratuidad total de las escuelas de 0 a 3 públicas del Principado de Asturias. Usted sabe cuál es el costo, ¿no? Supongo que sabe cuál es el costo de esa medida que nosotros proponíamos y que nos rechazaron porque nos dijeron que era inasumible. ¿Sabe cuál es el costo? 4 millones de euros. Durante todo el ejercicio de 2015. Sería seguramente algo menos porque el curso acaba en septiembre. Y nosotros lo calculábamos para 12 meses. Bueno, 4 millones de euros es lo que dice en la Consejería de Educación, que es lo que aportan las familias para cubrir el costo de las escuelas de 0 a 3 del Principado de Asturias. O sea, suprimir la aportación de las familias, de todas las parejas jóvenes con hijos entre 0 a 3 años, que necesitan una plaza pública para poder dedicarse a buscar un puesto de trabajo, a formarse los padres, o que esos niños de 0 a 3 no estén lastrados en condiciones de igualdad con otros que sí tienen capacidad económica para llevarlos a una escuela infantil, cuesta para el 2015 4 millones de euros. Eso es el costo. Y ustedes nos dijeron que en un presupuesto, vamos a cifras redondas, de 4.000 millones de gasto, eso era inasumible. Ese era el margen de maniobra. Y ahora voy a decirle, eso se transformó en el pacto con el Partido Popular, vendido, en fin, de forma muy ostentosa, con cuñas de radio y demás cuestiones, se transformó en un beneficio fiscal para las familias asturianas como máximo de 330 euros, que es aproximadamente, supongo que esa cifra está calculada porque es el costo de la plaza para un mes, como máximo en una bonificación fiscal de 330 euros, que en su caso recuperarán esas familias asturianas con jóvenes y con hijos, muchos de ellos mileuristas, recuperarán en su caso en junio del 2016. Si usted cree que esa es una medida efectiva para que los asturianos tengan más dinero en el bolsillo o tomen la decisión de poder llevar a sus hijos a una escuela infantil, el 1 de enero del 2015, decirles, de los 10 meses que vais a tener que pagar de guardería, de 330 euros, a lo mejor, quizás es posible que os devolvamos un mes en junio del 2016. Esa es la diferencia, consejera, y eso eran 4 millones de euros, entre una medida que incentiva de verdad a las parejas jóvenes, que beneficia a los asturianos, que puede motivar el que haya parejas que se lancen a tener hijos porque pueden decir, oiga, tengo un costo que es, sí, porque, no, bueno, yo me parece, en fin, algunos acabamos de salir de esa etapa y sabemos bien lo que cuesta. Y cuando tienes 2 hijos y te cuesta 700 euros la escuela infantil, tienes que optar entre trabajar o tener hijos en muchos casos y muchas veces pues optas por otra cosa. Entonces, eso podía facilitar esa decisión y podía, además, ser un principio de equidad en el acceso a la educación, porque no todos se pueden permitir el lujo de pagar 330 euros al mes para llevar a su hijo a una escuela de 0 a 3. Y, sin embargo, esos 4 millones de euros en un presupuesto de 4.000 millones, ustedes no tenían margen de maniobra. Ese fue el margen que nosotros tuvimos para negociar este presupuesto. Parece un planteamiento que no fue así. No fue así. Primero, ya por puntualizar, la propuesta de UPyD la recibí el mismo día que se hizo pública. En el mismo día, no al día siguiente. El mismo día. Incluso la conocí primero, pero bueno, eso ya será un problema de abrir correos antes de tiempo, pero la conocí en el mismo momento. Pero de cualquier forma, eso no tiene nada que ver, porque la negociación estaba abierta y para mí el acuerdo era posible. Pero cuando estábamos hablando de eso, estamos hablando de una propuesta global que se titulaba Condiciones mínimas para el acuerdo. Y lo primero que pregunté es, ¿son condiciones mínimas? ¿Son condiciones básicas? Y a partir de ahí, ¿es esto o nada? Fue lo primero que pregunté, porque da lugar bastante error las condiciones mínimas para el acuerdo. Mínimas.
básicas y mínimas en el correo. Mínimas. Pero bueno, es igual. Condiciones básicas para el acuerdo. Y fue lo primero, intentar aclarar qué significaban esas condiciones básicas. Pero aún así, no hablábamos de ese tema. Porque hablábamos de subir gastos, no una medida y otra. ¿Hubiese usted aceptado, si yo le digo que sí al 0 a 3, la extensión gratuita? Porque no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de qué medidas se iban a poner. Se ponía fiscalidad a la baja en el ejercicio. Se ponía inversión, subir en 105 millones la inversión. Sí, ya sé que usted la fiscalidad era una línea roja. La fiscalidad la baja en el ejercicio bajo ningún concepto. Usted no aceptaba que hubiese ninguna rebaja fiscal en el 2015. Eso sí, eso ya le he dicho que sí. No. Lo que pasa es que, claro, está haciendo, interpelándome a mí, haciendo oposición a la vez con otros. No, sí, lo está haciendo con otros. Claro, me está utilizando a mí para hacer oposición con otros. Pero a ver, en el ejercicio le dije las dificultades que había de hacer el impacto de fiscal en el ejercicio, y la negociación puede estar abierta con muchos grupos, y seguramente hubiese dicho, bueno, pues a mí quiero estas deducciones, ¿no? Y se podría haber hablado, aunque el objetivo de partida del gobierno era no podemos asumir porque hay bastantes tensiones. Su propuesta era 105 millones más para la inversión. 105 más para la inversión. Es decir, mantener el nivel de inversión del 10% que era el que estaba en el presupuesto que pactamos en el 2013. Es decir, mantenimiento del nivel de inversión. Es cierto. Entre otras cosas, ni siquiera con esa partida hubiésemos cumplido todavía lo que ustedes planteaban en el... Ni siquiera con eso que planteábamos nosotros. Sí, nos hubiésemos acercado un poco más, pero fíjese, no. No, nos hubiésemos acercado porque no son datos comparables, pero vuelvo a decirle lo mismo. Mire, me decía 105 más de inversión. Primero, la inversión del año 2013 que pactó del acuerdo no era un 10% más. Ustedes incrementaban la inversión o pretendían incrementar la inversión a 400 millones. Hace un momento, 435. Hace un momento me dijo que la inversión, que es así, era de 360 y algo en el presupuesto del año 2013. Y esto era hasta 105 más. El mismo porcentaje en el presupuesto. Claro, es que este es un presupuesto mayor también. 105 millones de euros. Este es un presupuesto mayor. El mismo porcentaje de inversión. El mismo porcentaje de inversión. Bueno, es igual, 105 millones de euros más. Y le dije, para 105 millones de euros más, para bajar impuestos, que era lo que me proponía con deducciones en el impuesto de sucesiones, el impuesto de transmisiones y todo eso. Dije, la única forma de poder hacer esto es ajustar el gasto corriente en 105 millones de euros, más además las propuestas que decía de la fiscalidad, que eran otras 125 millones de euros más en el gasto corriente. Y yo le dije, eso es materialmente imposible. No puedo ajustar en el gasto corriente en un ejercicio presupuestario 125 millones de euros ni 120 millones de euros. Eso es lo que le intentaba decir y de eso fue de lo que estábamos hablando. De eso era de lo que estábamos hablando, porque además de esos 125 de gasto corriente proponía otra serie de actuaciones en el 0 a 3, que en ese momento dijimos estaba desde el Gobierno del Principado de Asturias hablando de un consorcio o de la creación de un consorcio de 0 a 3, y entonces estamos hablando de otras políticas y estamos hablando de otras discusiones, que ni siquiera entramos ahí a darle importancia a eso, ni siquiera entramos a valorarlo. No, eso habló. Estábamos fomentando el consorcio, teníamos otra propuesta encima de la mesa y eso habría que discutirlo en otro campo. Además, teniendo en cuenta que el pago que se hace por el centro de 0 a 3 va en función de la renta. Y muchas personas no pagan por el servicio de 0 a 3 o de las escuelas de 0 a 3. Pero además proponía también un plan que costaba 30 millones de euros para mayores de empleo, de mayores de 40 o de 45 años. Eso era reasignación de partidas, si usted lo sabe. Eso digo. Era establecer prioridades para una franja de parados que nos parecen absolutamente prioritarias, que son los mayores de 45. Pero si no pasa nada, si usted quiere que debatamos de nuestro presupuesto, de lo que tenía que ser el presupuesto y no lo es, que eran nuestras propuestas, si quiere, hablamos una por una, no tengo ningún inconveniente. No me intente llevar a su terreno. Está diciendo que por qué no pudimos acordar, y yo le digo que para acordar las posturas tenemos que intentar acercar posturas. Y primero, hablábamos de una propuesta que pretendía decir que el gasto corriente tenía que reducirse en más de 120 millones de euros. Y le vuelvo a decir, le dije que en aquel momento que era imposible, que podíamos eso, pero que esto así, 120 millones era imposible. Solamente le estaba explicando de lo que era, porque proponía bajar impuestos y subir la inversión con ajustes en el gasto corriente. Es de lo que estábamos hablando. Y el tema del 0 a 3 fue simplemente para decirle que había una propuesta encima de la mesa de un consorcio de transportes que se estaba moviendo, que era una ley que se iba a traer al Parlamento, y que eso llegaba a otro tipo de discusión que excedía del debate de un presupuesto en este caso. Entonces, no deje de hablar de 4 millones. Y las deducciones y el IRPF es otra cosa. Es un complemento a las medidas de gasto público que se encuentran en este presupuesto. Y su actuación es otra política muy distinta. No es solamente hablar de 4 millones. Es otra política distinta que habrá que plantear en otro sitio distinto y no con un presupuesto, no con la negociación de un presupuesto puntual. Bueno, el presupuesto yo creo que es la traducción
numérica de una política determinada, y no, en eso sí estoy de acuerdo, le doy la razón. Es una política muy distinta, efectivamente. Pues es una política muy distinta que precisamente no se olvida de la necesidad que tenemos de promover la actividad económica, de promover el empleo, y desde luego, si toma medidas de carácter fiscal, es para que la noten los ciudadanos. Para que la noten los ciudadanos, no para colocarlas en un papel, venderlas como un artefacto de marketing, sino para que lo noten. Y ustedes no querían que les notase, para que lo noten los ciudadanos en el bolsillo. Tiene que afectar a la Administración. Esto es una ecuación, son vasos comunicantes. Consejera, son vasos comunicantes. Para que en el 2015 afectase como un incentivo a los asturianos para que tuviesen esa frase que se dice, más dinero en los bolsillos, tenía que afectarles a ustedes. Y ustedes no querían que les afectasen para nada esas propuestas de carácter fiscal. Claro que es una política muy distinta. Era una política muy distinta y por eso no acordamos y por eso no llegamos a un acuerdo. Pero lo que le quería decir, y me parece que eso es lo importante, porque ya digo, en fin, no da para mucho más el detalle y digamos, el seguir destripando el presupuesto. Lo que le quería decir es que si uno se pone en la posición de que esto es lo tomas o lo dejas, es decir, si este es el presupuesto único posible y real, es muy difícil alcanzar acuerdos, a no ser que los acuerdos tengan, en fin, objetivos distintos de los realmente el presupuesto. Cuando yo estoy hablando de que el objetivo de esa negociación es exclusivamente el presupuesto, si dices o lo tomas o lo dejas, no hay margen de maniobra, esto no lo puedes hacer para pactar cuestiones accesorias, cuando realmente lo que hay que... Partimos de la idea de que ustedes consideran que no hay que hacer cambios en esa política que están desarrollando, nosotros creemos que sí los hay que hacer y entonces es muy difícil que nos vayamos a encontrar en el presupuesto. Pero nada más, era lo que quería poner de manifiesto. Me parece, vuelvo a decir, prefería una intervención más política, unas preguntas más de carácter político que seguir preguntando partida por partida, porque ya estamos al final de la semana y creo que eso ya lo pudimos hacer a lo largo de estos 7 días, ¿no? En todo caso, le agradezco sus respuestas. Y respecto a lo de la transparencia, sí, en fin, yo creo que lo hicimos. Yo estoy hablando de cuando colgamos el documento en nuestra página web y la hicimos público, no cuando se anuncia que se ha hecho algo, ¿no? Ese ejercicio de transparencia está hecho y está en nuestra página web y está a disposición de los que lo quieran comparar de cuál eran las propuestas, incluso creo que están hasta evaluadas económicamente, o sea que, en fin, aparte de discutirlo aquí, están los datos accesibles para quien los quiera consultar. Volver a incidir en lo mismo, porque ahora mismo tampoco hizo ninguna pregunta. No fue un documento lo tomas o lo dejas. Fue un documento para hablar y para discutir, pero sobre un escenario que tendríamos que movernos que sería razonable y sabiendo que teníamos el escenario de ingresos que teníamos y en la situación que teníamos y lo que era posible en un momento determinado, y le vuelvo a repetir, ajustar en el gasto corriente, con lo que implica el gasto corriente en las comunidades autónomas, con lo que atacan los servicios públicos fundamentales, porque ahí se encuentra la mayoría, por 120 o algo más de 120 millones, era muy difícil. Eso era lo que, en esa partida en concreto, hacerlo así. ¿Podíamos haber acercado posturas? Sí, si hubiese disposición o si hubiese habido esa disposición para llegar a acordar. Por lo tanto, en ningún momento se planteó como aunque a usted ahora mismo le pueda interesar hacer ese planteamiento, pero de cualquier forma todavía estamos en disposición, como digo, porque estamos en el trámite parlamentario. La política fiscal se adoptó, la postura que llevaba el Principado, y de todas formas es una negociación, una discusión. De partida, el Principado lo que dijo es que el presupuesto tenía unas tensiones importantes y que era muy difícil poder llevar a cabo las políticas que se necesitaban en este momento tomando decisiones a la baja en el ejercicio presupuestario. Era muy complicado poder hacerlo. Esa era nuestra oportunidad de salida, pero ni me negué a escuchar a nadie ni a escuchar los planteamientos. Eso es lo que digo. Lo que sí me parece bastante difícil de cuadrar es cuando se me plantea encima de la mesa subir gastos, bajar ingresos. Eso resulta muchísimo más difícil de cuadrar para un presupuesto. Lo resultó el año pasado y resulta también este año. Por lo tanto, y lo que usted llama un ejercicio de transparencia, que me parece bien, yo no digo nada, me parece bien porque seguimos hablando y seguimos dialogando y discutiendo, pero la transparencia tiene que ser doble. El presupuesto dice lo que ingresa y a dónde lo lleva, y naturalmente en esta semana hemos visto como a los agentes sociales decir todo lo que faltaba, todo a lo que a ellos les parecía que faltaba, que seguramente es cierto, pero ustedes ponían nada más que una cara de la moneda, faltaba la otra. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario